Buenas tardes, soy Jessica Vigorra Quirós, estudiante del octavo semestre de la licenciatura de Enfermería en la Universidad del Valle de Puebla, y a continuación les voy a hablar sobre el tema de paciente con quemaduras. Primero que todo, tenemos que saber que una quemadura es una lesión a la piel u otro tejido orgánico. Es importante saber que las lesiones por quemadura ocasionan mundialmente alrededor de 180.000 muertes al año, principalmente en países de ingresos bajos o medianos, y las quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad. Centrándonos en México, en el 2017, el país reportó alrededor de 16.133 casos de quemaduras en menores y también reportó 3.926 casos de quemaduras en menores entre los 15 y 19 años, por lo que se considera una de las principales causas de muerte en los niños y adolescentes en México. La etiología tiene importancia especialmente en la actuación durante la emergencia y la urgencia, ya que dependiendo del mecanismo que haya generado la quemadura es cómo se va a tratar el paciente. Dentro de los mecanismos tenemos lo que es líquido caliente, llamas, sólido caliente, electricidad, productos químicos, el frío y la radiación. La piel es un órgano que cuando pierde su integridad se producen tres efectos, los cuales son la pérdida de líquidos, la pérdida de calor que puede generar una hipotermia, así como también la pérdida de la acción de barrera frente a los microorganismos, aumentando la susceptibilidad del individuo a adquirir una infección. La clasificación de las quemaduras según su profundidad es la siguiente. Epidérmicas o de primer grado afectan a la epidermis, provocan eritema superficial y suelen ser dolorosas para el paciente. Conservan la integridad de la piel, no dejan secuelas y se curan espontáneamente dentro de 4 a 7 días. Después tenemos las dérmicas superficiales o de segundo grado superficial, en las que afecta la epidermis y una tercera parte de la superficie de la dermis. En estas aparecen ampollas intactas sobre fondo rosado, son dolorosas y exudativas. Adecuadamente tratadas se curan dentro de 2 a 3 semanas. Después tenemos las dérmicas profundas o de segundo grado profundo. Estas afectan a las zonas más profundas del espesor de la dermis. Aparecen ampollas de aspecto seco o rotas sobre el fondo pálido o blanquecino. Las terminaciones nerviosas pueden estar dañadas, por lo que el paciente ya no va a sentir dolor. Si en 21 días no epitelizan, se derivan a cirugía plástica por la posibilidad de aparición de cicatrices hipertróficas. Y por último tenemos a las quemaduras subdérmicas de espesor total, o mejor conocido como quemaduras de tercer grado. Afectan a todo el espesor de la piel, pudiendo afectar también a la fascia, al músculo o al hueso. Forman una escara blanquecina, amarillenta o marrón, dura y seca. Y estas pues ya no son dolorosas porque, como se mencionó, si en el grado 2 ya las terminaciones nerviosas se ven afectadas, pues en un grado 3 con mayor obviedad. Y en estas quedan secuelas y precisan la realización de injertos. La clasificación de las quemaduras según su extensión se va a obtener mediante 3 métodos. El primero de ellos es la regla de los 9, el cual se llama de esta manera ya que se utilizan múltiplos de 9 para darle un valor a cada parte del cuerpo. En este caso tenemos que la cabeza, la cara, equivale a un 9% de la superficie quemada. También tenemos el método de Luth and Broder, donde de igual manera se le asigna un porcentaje a cada una de las partes del cuerpo dependiendo de la edad del paciente. Y por último, tenemos la regla de 1 o la regla de la palma de la mano, en la que hace referencia a que la palma de nuestro paciente va a equivaler al 1% de la superficie quemada. Entonces, digamos que nuestro paciente se ha quemado todo el brazo, con su mano vamos de cierta manera a determinar a cuánto equivale. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Cuántas veces quepa la mano es el porciento que el paciente va a tener de superficie quemada. Como sabemos, cualquier paciente que ingrese al área de urgencias se le realiza la valoración primaria, la cual consiste en el ABCDE, en el que la A hace referencia a la vía aérea, B a la ventilación, C a la circulación, D a la evolución neurológica y por último E a la exposición. Después de haber realizado la valoración primaria, si esta resulta inestable, se procede a estabilizar la vía aérea del paciente, a realizar una intubación traqueal si se precisa, a la administración de 100% de oxígeno, a los accesos venosos, a la administración de rigelactato o suero salino fisiológico
y la administración de analgesia. Solo si la valoración primaria resulta inestable. De no ser así, se continúa con el reconocimiento completo, con la elaboración de la historia clínica del paciente, con lavar la herida, retirar la ropa y joyas del paciente, administrar analgesia si aún no se le ha administrado y a mantener al paciente con calor para evitar una hipotermia. Si se presentan otros traumatismos, se procede a la evaluación y tratamiento de ellos. De no ser así, se continúa con el cálculo de la superficie del área quemada mediante los 3 métodos pasados. Se puede elegir el que mejor le convenga al doctor o a la persona que esté realizando la valoración. Después se calcula la profundidad y se valora la localización, ya que hay ciertas zonas que se consideran como de riesgo por su mayor riesgo de secuelas estéticas o funcionales. Después de esto, si el niño llega a presentar menor al 10% de la superficie quemada con quemaduras de 1 o de segundo grado, o bien menor al 2% con quemaduras de tercer grado y estas no afectan lo que son ojos, orejas, cara o genitales, se va a considerar una quemadura menor y se va a proceder a lavar la quemadura con suero, a la analgesia, a desvibrar las ampollas si se precisa, a curación tópica con apósitos biosintéticos y al vendaje y curaciones periódicas según el apósito que se haya colocado en su momento. Por otra parte, en otro caso, si las quemaduras son mayores al 10% de la superficie corporal y son de segundo grado, o bien es mayor al 2%, pero son quemaduras de tercer grado y las quemaduras involucran lo que son caras, manos, pies, genitales, perineo y articulaciones principales y fueron ocasionadas por electricidad, por sustancias químicas, inhalaciones, traumatismos concomitantes o pacientes con patologías previas, se va a considerar una quemadura moderada o mayor y estos pacientes se van a referir a la unidad de quemados, en donde el profesional de enfermería se va a encargar de la fluidoterapia mediante la fórmula de Parkland, en el que tenemos la siguiente: es 4 mililitros por kilogramos del peso del paciente por el porciento de las necesidades del periodo. De esta manera es como se va a administrar la fluidoterapia. También se realizan las intervenciones como el Ringer lactato, la analgesia, el protector gástrico, la curación tópica con apósitos biosintéticos y la curación quirúrgica. De igual manera, si el paciente es un adulto, se procede a realizar la valoración primaria y si esta resulta inestable, se realiza lo mismo que lo anterior. De no ser así, se determina la severidad, la extensión, la profundidad, la localización, la edad del individuo y la gravedad. Para nosotros poder determinar la gravedad de la quemadura, se procede a realizar la siguiente fórmula, que es conocida como el índice de Garces, en el cual se coloca la edad del paciente en años, a la cual se le suma el porciento de la superficie quemada superficial, se multiplica por 1 más la superficie quemada intermedia o de espesor parcial, multiplicado por 2 más la superficie quemada profunda o de espesor total, para nosotros poder determinar la gravedad de la quemadura y posteriormente poderla dividir en leve, moderado o grave. Si la quemadura resulta leve, se refiere al paciente al primer nivel de atención médica. Si resulta moderada, se va a los criterios de tercer nivel de atención médica para posteriormente poderse ir a un segundo nivel de atención. Si resulta grave, directamente se va al tercer nivel de atención médica.